si les parece bien, yo lo que voy a hacer es una especie de chaparrón de ideas sobre la idea de enanos en hombres de gigantes o las influencias literarias, ¿no? En realidad estamos hablando sobre la tradición y el talento, o sea, hasta dónde es tradición y hasta dónde es talento, sin saber muy bien lo que es talento, sinceramente. Pensemos que la idea de tradición y talento no es igual en todas las épocas. Por ejemplo, para los griegos ser original consistía a veces en tomar la misma historia, tomar una forma que ya estaba hecha y sumar algo, sumar un poco más. Con lo cual la idea de tradición era sumar una pequeña idea. Los copistas medievales, en cambio, tienen una idea que a mí me encanta, que es tratar de que el propio texto quede borroso entre un texto que se está copiando. Pensar que los copistas están copiando, por ejemplo, la Biblia y quieren cambiar un poco el sentido de la Biblia, entonces meten unas frases que no se tiene que notar que son de ellos. Es una idea de originalidad que consiste en que el original es el texto y no la persona que escribe. A veces se copia de manera desvergonzada, o sea, se toma un texto y se sigue trabajando sobre él. Por ejemplo, el Fausto de Christopher Marlowe, el Fausto de Goethe, el Fausto de Estanislao del Campo, o las sucesivas Antígonas, por ejemplo, con las que trabajamos este año en el taller, o Prometeo encadenado, textos que se toman, se retoman y se trabajan sobre ellos, o sea, hasta qué punto hay originalidad en esta creación. A veces simplemente se trata de copiar una palabra, o sea, tomar una palabra, por ejemplo, la palabra unánime. Dice Borges, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, el comienzo famosísimo de las ruinas circulares. Y yo he encontrado este mismo adjetivo unánime en Rubén Darío, antes que en Borges, y luego en Muñoz Molina también, o sea que es tomar un adjetivo que Borges adjetiva como los dioses, robárselo a Borges, pero a su vez reconocer también que Borges lo ha robado de otra parte. El ladrón mayor de esta noche, que es Munir, tiene el verbo amonedar. Amonedar es amonedar el viento sin cara, dice Borges, y Munir también usa amonedar, que es un verbo bien curioso y que remite directamente a Borges. A veces las copias son estimulantes, por ejemplo, pensemos en Cervantes, cuando aparece el Quijote de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda roba el personaje, y Cervantes, furioso, escribe la segunda parte del Quijote, que quizá no hubiera escrito sin este estímulo, que es muy superior a la primera. A veces el hecho de la copia es un estímulo para otro creador. Más dudosa es la copia que ejerce Camilo José Cela con La Cruz de San Andrés, que lo llevó a los tribunales. Sabéis que le piden el premio Planeta, le ofrecen el premio Planeta, que era entonces $500.000 de euros, me parece, y Cela aparentemente, según se dice, no tenía texto, y toman de la montaña de originales que llegaron a Planeta un texto de una señora que había perdido, y le dan el material a Cela. O sea, este es uno de los casos de plagio que llevó a los tribunales. Pensemos también en Shakespeare, de quien se dice que robaba a diestra y a siniestra. O sea, tomaba todos los textos de Marlowe, por ejemplo, y los reproducía, y es lo que explica la enorme cantidad de obras que escribió. Pensemos entonces que originalidad e innovación son conceptos paradójicos, ya que la literatura de alguna manera es circular o recreación en estado puro. No es posible, entonces, una escritura genuina y aislada, como querían los movimientos de vanguardia, que siempre inauguran la literatura. Porque la literatura está hecha de préstamos y no podemos que algo que es de todo el mundo, como el lenguaje, sea de una sola persona. La forma ya existe, la novela ya es una estructura que está, el idioma en el que escribimos también ha sido acuñado por otros. En realidad, podríamos decir que toda escritura es reescritura, una reiteración, generación tras generación, de un mismo material visto por distintas miradas. Así, los textos se superponen hasta el infinito, pero son variantes siempre de lo mismo. De alguna manera, escribimos para corregir a nuestros antepasados. Ya lo decía Monterroso, que siempre decía cosas muy inteligentes y copiaba muchísimo también, dice, solo hay 3 temas importantes, el amor, la muerte y las moscas. Todo buen texto es una incitación al plagio.
pero también es cierto que para plagiar hace falta muchísimo talento. También nos copiamos nosotros de nosotros mismos, somos autorreferentes o utilizamos pastiche de nuestros propios textos. Kierkegaard decía que quien está dispuesto a trabajar también genera sus propios padres. O sea, podemos inventar hacia atrás. Es decir, si no tenemos un buen padre, si no tenemos una tradición que nos avale, es razonable que la inventemos. Hay autores que exhiben las influencias y otras que los esconden y tratan de decir que todo es propio. Podríamos decir también que la influencia es la repetición de una pregunta. Pero hay algo que yo creo que nos planteamos todos, en particular con el caso de Borges, que es ¿qué hacemos con estas figuras titánicas que cuando queremos escribir nos bloquean? O sea, en el caso de Borges, en el taller, a mí me gusta cada tanto analizar un cuento de Borges, y sé que después voy a estar un mes tratando de levantarle el ánimo a todo el mundo, porque después de escuchar a Borges uno dice, ¿para qué demonios voy a escribir? ¿No? O sea, ya está todo trabajado, ya está todo dicho. Pero bueno, esto está, y cada vez que aparece un autor importante, me imagino que después de Cervantes también uno se preguntaría qué escribiría después de Cervantes, ¿no? Esta pregunta nos pone en una tesitura de mejorar lo anterior o de debatir con lo anterior. Otra figura por el estilo es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez y también Lorca, quizá, dejan una impronta en los escritores posteriores que a veces los convierte en segundones, o sea, porque copiar siempre es algo poco estimulante, digamos, poco original, que también lo original es importante en el arte. Pensemos en la generación del boom, que es una generación que casi clausuró todo lo que venía detrás por su propia potencia, ¿no? Y las formas que se han dado otras generaciones para contestar. Estoy pensando en la generación de Mac Ondo, pero escrito MC, Mac Ondo, como McDonald's, Mac Ondo, con Fresán, Ray Loriga, Edmundo Pasoldán, que debaten directamente con García Márquez, o sea que deben juntarse como generación para poder superar la figura del gigante, o sea, para poderse subir sobre ella, ¿no? Y también en la generación del crash, generada en México, que es una generación que se opone a la generación del boom, donde está, por ejemplo, Ignacio Padilla, Jorge Volpi, ¿no? Que buscan lo contrario de lo que hacía García Márquez, buscan una escritura no rural, bueno, con otras características, pero también podemos pensar que toda generación que contesta, aunque sea peleando, en el fondo está copiando al revés, ¿no? Como cuando uno discute con su padre porque los dos tienen mal carácter y termina siendo terriblemente parecidos. O sea, que también este debate de generaciones suele ser la aceptación del gigante. En lo que no innovaron y siguieron siendo fieles a la tradición es en no haber incluido a mujeres dentro de los movimientos. Y en este marco también lanzo el primer tortazo a Munir, que me parece que está dentro de esta tesitura. También digamos que hay plagiarios de sí mismos, autores que tienen éxito con una novela y a partir de ahí se copian siempre, siempre escriben el mismo libro. Y ya sabéis, creo que la mayoría que me conozca de quién estoy hablando, y no lo voy a decir públicamente porque queda feo. No hay que olvidar dentro del tema de la copia, la creación, el tema del mercado, ¿no? O sea, pensemos también que el consumo obliga a los autores a una creación muy precipitada y aparece la figura del escritor fantasma, el empleado subcontratado o investigadores que hacen la investigación que debió haber hecho un novelista. Evidentemente eso tiene que ver con la originalidad de un autor. Si un autor entrega un texto a medio terminar y lo termina un escritor negro, o sea, un fantasma, porque un pobre chico que le pagan poco, y finalmente es el que redacta la novela, esto es algo que tendría que estar en el debate, porque la verdad que resistirse al éxito y al dinero es difícil, y estas situaciones sí que se producen. Aparece aquí un tema que es muy interesante, que es el límite entre el delito y el préstamo creativo. ¿Con qué criterio se puede establecer este corte? ¿Dónde termina la propiedad de un autor sobre las palabras? La idea de plagio, pues,
es muy problemática. Querido Munir, te toca. Se me ve y se me oye bien, ¿no? No respondo a nada de lo que has dicho, ¿no? Me ciño a Borges por ahora y luego ya empiezan los golpes. Como quieras. Bueno, me interesa mucho lo que has dicho al final, de que la idea de que es muy interesante es la noción judicial de originalidad, que parece que la tienen más clara que la literaria en ese campo, ¿no? Porque, porque bueno, para saltar a Borges hay dos procesos muy famosos relacionados con Borges. Uno fue aquí, en España, en 2011, Agustín Fernández Mayo sacó El Hacedor Remake, se llamaba así el libro, o sea un plagio o no, desde luego no está oculto, ¿no? Es como tú has dicho antes, hay autores que lo ocultan y hay autores que lo hacen evidente. Alan Pauls decía de Borges que es el autor más fácil de copiar y el más difícil de imitar, de esconder que lo has copiado. Así que bueno, Agustín Fernández Mayo optó por esa estrategia, probablemente inteligente, de decir directamente en el título que estaba plagiando. Y Kodama, la viuda de Borges, de la que supongo que luego hablaremos más, amenazó con denunciarlo. Amenazó con denunciar a Alfaguara por el libro y Alfaguara lo retiró del mercado. No lo podéis encontrar, no lo podéis comprar ahora. Tampoco es que sea bueno, así que no perdimos nada a los lectores, pero está en ebook por ahí, yo lo he leído. Pero bueno, es interesante. Y luego Kachadjian, un escritor argentino, perdón que estoy poniendo a cargar el móvil, ya, escribió El Aleph engordado, que también está en el título la rendición de cuentas con Borges, ¿no? Es probablemente su texto más famoso, el Aleph. Y Kodama aquí lo denunció, fue a juicio, creo que ganó en primera instancia y perdió en segunda instancia, con lo cual el libro ahora mismo sigue en circulación, lo cual es un caso más curioso todavía, que me gustaría que hablásemos luego si es posible, porque Kachadjian lo publicó con una editorial absolutamente minoritaria y creo que sacó 150 copias, con lo cual quedaba en lo ridículo, ¿no? El tema de una grande así, ¿no? Económicamente y simbólicamente como Kodama denunciando, probablemente le hizo más bien que mal. Y bueno, luego está también Help a él, que es un libro de Folkwill que está publicado en Periférica aquí, en Argentina no sé en qué editorial está. Y bueno, el Aleph engordado de Kachadjian es literalmente, porque bueno, como vamos a hablar de plagio, también podemos hablar de formas de plagio, ¿no? Es literalmente el Aleph, pero metiendo cosas entre las frases, ¿no? La mañana, no me acuerdo cómo era, la candente mañana de enero en la que Beatriz Viterbo murió, pues él mete ahí 4 o 5 frases más y entonces el Aleph, que tendrá unas 7 páginas, acaba teniendo 100 o 120, no sé. Y luego el Pael de Folkwill, que es el Aleph reescrito también, pero aquí no hubo proceso judicial, que a mí me parece el mejor de los tres de los que estoy hablando, pero con un delirio así del LSD y todo muy loco. Luego, si hablamos de cómo plagia el propio Borges, ahí hay un tema, ¿no? Porque plagia constantemente. Esta mañana estaba escribiendo notas para esta charla y pensaba, bueno, ¿en qué cuento plagia Borges? ¿No? Entonces empecé a pensar el fin, los teólogos, el Aleph, bueno, plagia o se inspira, ¿no? El Aleph con la Divina Comedia, Pierre Menard, autor del Quijote, obvio, ¿no? Ahí de hecho está como incluso reflexionando sobre el plagio. Y al final estuve pensando en cuentos en los que Borges no plagiara a nadie, que son más difíciles de encontrar, y solo se me ocurrió Tlön, y probablemente Tlön Ukvaror Vistertius, y probablemente me equivoque y simplemente no me acuerdo del plagio, pero lo hay, o de la inspiración o de la cita medio oculta. Entonces, bueno, luego una cosa muy curiosa que pasó es que Borges, esto lo dice Alan Pauls en El Factor Borges, que probablemente es el mejor libro que hay sobre Borges y influencias, plagios, etc. Dice que en 1933 un argentino llamado Ramón Doll, creo que de ascendencia española, acusó a Borges públicamente en una especie de libelo de ser un plagiario absoluto. En 1933, hay que poner en contexto que creo que es el año de publicación de Historia Universal de la Infamia, si no me equivoco. No había salido Ficciones, no había salido el Aleph, o sea, estamos hablando de Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, otras Inquisiciones, de estos libros de ensayos y de lo que él publicaba en la revista El Hogar y en la revista Multicolor de los sábados.
Y bueno, lo acusó de plagio y entonces Alan Pauls dice que Borges, en vez de, lo llamó parásito literario, y Borges, en vez de tomárselo a mal, decidió que esa iba a ser su poética, una poética del parasitismo literario, ¿no? ¿Cómo plagia Borges? Pues, por ejemplo, a mí una cosa que me interesa mucho, que es el texto El fin, ¿no? El fin es un texto en el que Borges básicamente reescribe el final del Martín Fierro, ¿no? De forma probablemente como José Hierro, o sea, perdón, José Hernández, he Sí, perdido, no me Hernández. mates, Clara. No, no. Como José Hernández lo hubiera escrito en opinión de Borges. Entonces Borges en el prólogo, no sé si en el primer prólogo o en el añadido luego en las obras completas, dice que en el fin es un relato en el que no hay crítica literaria, o sea, no parece que haya crítica literaria, es un relato en el que hay un negro tocando una guitarra lánguidamente y entonces aparece un tipo y resulta que es un ajuste de cuentas sobre Martín Fierro, ¿no? Y acaba muriendo, creo, Martín Fierro por ahí en una tranquera. Este, en ese cuento, Borges lo que está haciendo, dice, creo que he visto algo nuevo sobre Martín Fierro que nadie había visto, que es que había un final implícito en la segunda parte, y creo que soy el primero en declararlo. Y en vez de escribir un artículo o cualquier otra cosa, lo que hace es escribir un cuento. Y a mí me parece una forma muy interesante de crítica literaria, porque ese cuento quedó oculto. Bueno, yo no sé quién fue la primera persona que vio lo que había ahí, en el fin. Eh, pero yo la primera que lo he leído fue en un artículo, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, pero un artículo que está en la revista Variaciones Borges, donde ella, pero estoy hablando como de 2000, no sé, 2003, o sea, el cuento circuló durante 60 años sin que nadie viera que eso era una reescritura del más que probable final del Martín Fierro. Ahora no puedo repetir los argumentos, pero luego, bueno, le pasaré el enlace a Clara del artículo para que lo pueda ver quien quiera. Y luego hace una cosa muy parecida también en Abenjacán el Bojarí, Muerto es un laberinto, es otro cuento. Él utiliza un procedimiento que dice que él ve en Herbert Quain, una autora con seudónimo masculino, de relatos policiales totalmente minoritaria, porque esto es una cosa que hacía Borges, leer autores que no leía nadie y encumbrarlos, que era una forma de tirar a los que sí leía todo el mundo, ¿no? Si uno llega y dice que no sé qué autor desconocido es el mejor y nunca habla, eso lo aprendió de Cansinos Asens, de su maestro sevillano, que nunca alababa a Ortega y Gasset, pero siempre alababa a todos los autores menores y tal. Y Borges hacía mucho esto, entonces con Herbert Quain él toma de ella un procedimiento que es dar un relato policial, dar una solución de ese relato policial y dejar otra solución oculta, ¿vale? Esto Borges, bueno, lo dice literalmente, ¿no? Lo dice en un artículo que se llama Examen de la obra de Herbert Quain, creo, y luego, en el propio texto, Abenjacán el Bojarí muerto en su laberinto lo insinúa. Si vosotros vais y buscáis un artículo de Pablo Martín Ruiz, que se llama así, Abenjacán el Bojarí muerto en su laberinto y las múltiples lecturas de Borges, algo así, pues efectivamente encuentra una tercera solución a un enigma policial dentro de estos policiales raros que hace Borges, tipo La muerte y la brújula, etc. Y... ¿Hasta qué hora tengo, Clara? Estamos en la Loma del Orto ya, ¿eh? Sí, vale, venga, pues corto, corto. No, mira, quería añadir a lo que tú estás comentando, que ya irán saliendo más cosas, una frase de Tlön Ukvar justamente que dice, no existe Sí, concepto de plagio, se ha establecido que todas las obras son obras de un mismo autor, que es intemporal y es anónimo. Esa es sí, como la eso idea en... de Borges en varios momentos, que dice, la literatura es como un gran río Sí, donde se baña todo el mundo y espero que me confundan con Quevedo, ¿no? sí, sí, Puestos sí. a confundir. Y después también hay otro ejemplo de El Otro, el cuento de Borges, que es Sí, calcado de un de cuento de Papini. Papini, sí, de Claro, Papini, de Encuentro dos en un imágenes en un estanque o algo estanque, así. ¿no? Sí. Sí, Y entonces le dicen a Borges, mire que este cuento es copiado. Y él dice, leí a Papini y lo olvidé. Sin sospecharlo, obré del modo más sagaz. El olvido bien puede ser una forma muy profunda de la memoria. sí. Yo quería decir, perdona, pegando un No, salto, dale, dale. por qué quise debatir con Munir? ¿No? Porque esto es como curioso, la verdad que es la primera vez que nos vemos, Munir, y este año yo soy jurado de todos los premios que hay, así que si queréis mandarme un jamón o cualquier cosa, lo tomaré en cuenta, por supuesto. Pero en uno de estos premios, buscando autores nuevos, que es lo que tenía que elegir, Erika
¿no? Erika Martínez, la poeta. Pregunté a gente más joven que yo, evidentemente, ¿qué autores me recomendáis? Me recomendaron a Munir Sashimi, le decía yo, Munir Sashimi, que me parecía un nombre picante, ¿no? Sumamente picante. Y leí el librito de Munir, que es lo único que creo que tienes, al menos que se pueda conseguir, Sí. y me pareció un libro buenísimo. La verdad que a mí el libro me encantó. Le decía hoy a Munir, me volvió a encantar cuando lo volví a leer. Y me parece una oda al intertexto y a la copia, ¿no? Entonces, ahora por exigencias del guión, después en las preguntas pueden salir más cosas, vamos a pasar a Emma Suns. Dale, Y sí, sí. sí, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Vamos para Emma Suns y no sé, esto no lo organizamos, Munir. Cuenta tú un poco la historia si quieres, Bueno, no sé si rápidamente. lo han leído o no lo han leído. En teoría sí, pero no vamos a fiar la conducta de, de Vale, quienes no vale. lo han leído. Bueno, puede que equivoque uno o dos nombres al resumirlo, pero Emma Zunz es un cuento de una joven trabajadora en una fábrica de Buenos Aires. Ella es de provincias, no me acuerdo de si dice la provincia, Entre Ríos, no sé, no me acuerdo. Da igual. Y entonces un día le llega la noticia de que su padre ha muerto por una sobredosis de barbitúricos. Yo sobreentiendo que se ha suicidado, pero no está Sí, claro. Al principio no lo entiende bien porque el nombre que figura en el sello no es de su padre. Su padre había cambiado de nombre porque había tenido un proceso penal por, eh, por robar, sí, por algo de un cajero, dice, no sé, es que robar, no el sé, robo de cajero. sí. Y entonces el verdadero autor material de ese robo había sido el dueño de una fábrica que se llamaba Aaron Lowenthal. Todos los nombres de Amazon son de judíos germanos emigrados a Buenos Aires. Y bueno, entonces Amazon no se sabe si planeando desde un principio una venganza se mete a trabajar en la fábrica del tipo de Aaron Lowenthal. Y cuando recibe la noticia de la muerte de su padre o del suicidio, decide que se va a vengar. Decide que se va a vengar y entonces va a un puerto. Es como un relato policial invertido, ¿no? Porque te cuenta lo que hace el criminal en vez de ir averiguándolo. Va al puerto, ¿no? A Paseo de Julio. Y entonces, bueno, primero hace vida normal para que nadie sospeche de ella, queda con sus amigas, se inscribe en una piscina municipal y luego va al puerto y hace que la viole. Bueno, perdón, bueno, se acuesta en un lugar de prostitución, se acuesta con un marinero de un barco que va a partir pronto, un barco con un nombre nórdico que evidentemente no recuerdo. Entonces se acuesta con él, el marinero le deja dinero en la mesilla, Mazunz piensa que no puede creer que su padre le hiciera a su madre esa cosa horrible que ahora le están haciendo a ella, es una de las frases del cuento, ¿no? Luego rompe el dinero y se arrepiente inmediatamente porque romper el dinero dice que es una impiedad como Tirar tirar el el pan. pan, creo que dice. Sí. Y entonces se va a ver al jefe, bueno, al jefe, a Aaron Lowenthal, el que había llamado previamente para decirle que iba a confesar sobre una huelga que estaban planificando las trabajadoras. Va a verlo, sube a su despacho y entonces, bueno, finge nervios para que él salga por un poco de agua. Ella sabe que tiene un revólver en el cajón, agarra el revólver y le dispara en el pecho y mata a Aaron Lowenthal con la idea de que cuando llegue la policía, ella ha sido violada, ella dirá que lo violó él y Borges al final termina diciendo algo así como el terror y la ira serán reales, no serán verdad, lo único falso serán las circunstancias y tal vez uno o dos nombres propios. La hora, el lugar y tal vez uno o dos nombres propios. Algo así creo recordar que dice al final del cuento. Y eso es en Mazunz, un cuento muy raro en la producción de Borges, quien la conozca un poco, es un cuento muy, muy raro. Una protagonista femenina, ya es raro, el sexo no aparece en Borges prácticamente jamás. Y bueno, no sé, claro. Si te parece, yo cuento mi interpretación del cuento y lo que yo robé, ¿Vale? ¿no? Me voy a basar en un cuento el libro de los viajes equivocados, que en teoría lo tenéis que leer, algunos lo habréis leído, otros no, según lo que podáis. Veis un libro rojo para recordar el 1 de mayo, está todo pensado, nada es casual en este encuentro. Entonces, bueno, Emma Sunsami es un cuento que me resulta fascinante. ¿Por qué? Porque habla del tema de si se puede hacer justicia, ¿no? Es un tema que a cualquier argentino le interesa. ¿Se puede hacer justicia? ¿Cómo se hace la justicia? ¿Cuál es el marco de esta justicia? Yo creo que Borges está hablando de eso, ¿no?
Entonces creo que es un cuento que está dividido en dos partes. La primera parte tenemos a Emma Suns, que es una chica virgen, judía, de 19 años, que desde siempre está planeando una venganza porque sabe lo que ha pasado. Entonces ha hecho una estrategia para conocer a Lowenthal y demás, y como una virgen vengadora se propone matar a Lowenthal. Entonces hace todo lo que Munir contó, pero cuando se acuesta con el marinero, cuando decide perder la virginidad para simular una violación, Borges de alguna manera dice, aquí ha cambiado el actante del personaje, porque ella cuando se acuesta con el marinero dice que su padre, lo que ella se da cuenta es que su padre le había hecho a su madre esa cosa tan terrible que ella ahora le hacían. Lo que descubre Emma Suns es el sexo y la violencia masculina, algo que no estaba en el tema antes, y en vez de vengar a su padre, va a vengarse a sí misma como mujer. Entonces yo creo que el tema de Emma Suns es el cambio actancial, o sea, cambia de actante. Primero tenemos una niña virgen que va a vengar como si fuera una virgen vengadora, una especie de Antígona, y en el segundo caso tenemos una mujer que comprende que su padre es uno más de los hombres, ¿no? Entonces, este tema a mí, que me parece irresoluble en cierta medida, podríamos mostrarlo mucho en el cuento, pero no, es imposible, o sea, en todo caso lo releemos cuando queráis. A mí me lleva a trabajar el cuento un recurso que tiene Borges, para que veáis que esta pelea tiene sentido, que retóricamente se llama epanadiplosis. O sea, yo no inventé la palabra, no es una inflamación de las Bajo, claro. impresionante lo de epanadiplosis por mi parte. Os voy a leer la frase de Borges, donde yo creo que el cuento pega la vuelta, da la vuelta, dice: las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns. Desde la madrugada anterior, ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal. Pero las cosas no ocurrieron así. Empieza con las cosas no ocurrieron así y termina con pero las cosas no ocurrieron así. Esto es un recurso retórico que usa Borges permanentemente. O sea, Borges suele empezar un cuento en un sentido y darle la vuelta y el sentido es otro. Y siempre que lo hace hay una epanadiplosis en el medio. Hay una oración que se desdobla. Entonces yo tomé esta idea y la usé para armar un libro completo. Es un libro que por la mitad gira para otro lado, que es un truco de Borges. Por otro lado, tomo también la idea de la chica y la culpa, que no es su culpa, para escribir dos cuentos de mi libro. Uno es Frío y el otro es Así que historia del amor. Y tomo Emma Suns para avisarle al lector lo que estoy haciendo, aunque el lector nunca se entera, yo ya lo sé, pero yo me quedo tranquila, digo, yo he contado mis influencias. En un cuento que se llama Las dos hermanas, es un cuento de judíos, de hermanas, de dos chicas, hay una feminidad desdoblada, que sucede en el infame Paseo de Julio, o sea, sucede en el mismo lugar que sucede en Massons, y donde comienza el conflicto sobre la justicia. Entonces, esta fue mi manera. Además hay una frase que dice, así pasó la víspera, o sea, una frase idéntica a la de Borges, metida dentro del texto. La única que se dio cuenta es mi hermana, que es muy lectora de Borges y suele saber por dónde van las cosas. Este mismo cuento también hace plagio de El desierto de los tártaros. O sea, toda la primera parte del cuento reelabora el comienzo del desierto de los tártaros, que a mí me parece de Dino Buzzati, me parece absolutamente magistral. ¿Veis? Ahí es como que yo le he dado vuelta al texto para tomar la influencia de Borges, pero tomarla en qué sentido? En sentido formal, más bien. O sea, está su pregunta, ¿se puede hacer justicia en cierto sentido? ¿Puede la chica, puede Emma Suns hacer justicia sobre Aaron Lowenthal? ¿Y cuáles serían las condiciones para que esta justicia fuera posible? No las de Emma Suns, que peca de orgullo, ¿no? Emma Suns tira el pan y rompe el dinero, peca de orgullo, se pasa de rosca, comete hibris. Yo creo que Emma Suns es una tragedia griega, en cierta medida, que tiene todos los elementos
de esta tragedia griega. Es una especie de enorme culibrón, que también a Borges le gustaba mucho. Yo creo, Munir, que aquí empezamos a hablar libremente de lo que nos dé la gana y también de tu libro. Sí, yo quería comentar un par de cositas de Mazún, si me Sí, dejas. sí, claro. Bueno, a mí me gusta tu interpretación, pero pasa una cosa muy curiosa con Emazún. Bueno, Emazún Borges es un cuento del que medio renegaba. A Borges le dio la idea de Cecilia Ingenieros, decía él, una amiga suya, una de las amigas de Borges, pero Borges tenía como una especie de bandada de amigas que lo seguían a todas partes. Está Bibiloni de Bullrich, toda esta gente. Y normalmente aristócratas. Bueno, en fin, que digo. Y vio y dice en su diario, que tiene bastante mala leche el diario, o sea que tampoco tenemos que creernos todo, pero dice Borges, si se perdiera, dice Bioy que dice Borges, si se perdiera toda mi obra y solo quedara Emma Zunz, no habría quedado nada, dice, ¿no? A él como que medio no le gustaba Emma Zunz, o no sé, o quién sabe qué quería decir con eso, ¿no? Me ha pasado una cosa muy curiosa que tiene mucho que ver con el plagio. Borges reivindicaba el arte de las atribuciones erróneas y los leves anacronismos, ¿no? Me ha pasado una cosa muy curiosa, que es que yo creo que la literatura, en cierto modo, y esto es el tema del Inmortal, que es un cuento de Borges absolutamente maravilloso, eh, el tema de que, o el tema de Funes también, el tema de que sin olvido no puede haber literatura, ¿no? O sea, a veces realmente eso que decías tú del el plagio a Papini es cierto también. O sea, si no olvidáramos lo que leemos no podríamos escribir porque estaríamos todo el rato copiando literalmente, y en esos pequeños añadidos que hacían los griegos es donde se puede dar la literatura, y esos pequeños añadidos en nuestra cultura contemporánea son rellenar los huecos que deja el olvido, ¿no? Y entonces el error y el olvido, ¿no? El malentendido también es muy productivo en literatura, en mi opinión. Entonces a mí me pasó que Clara, yo le escribí para pedirle que me ayudara, que me rellenara un cuestionario para mi tesis, que es sobre Borges. Y entonces ella, bueno, me dijo, lee el libro de los viajes equivocados, hay trabajo sobre Borges. Y entonces al leer Así que esto era el amor, ¿no? Que es como creo que se llama el cuento de Luba, que es el que retrabaja de forma más clara quizá, no sé, Mazunz, en el que efectivamente al final hay una especie de perdón también medio perverso, bueno. A mí ese cuento me hizo darme cuenta de lo que probablemente sea un error interpretativo, de que a Emma Zunz la viola su padre cuando es chica. Ella siente que los hombres la violan en todo caso. No, yo digo que la viola Sí. literalmente, y ahí es donde nos vamos a pelear, porque efectivamente tú me dijiste también, bueno, claro, yo le escribí un mail a Clara y le dije, se me ha ocurrido esta interpretación, y me dijo, es muy buena, estás equivocado, ¿no? Entonces, me parece interesante discutir sobre esto. No sé, tampoco lo voy a defender a ultranza, pero me parece una lectura interesante. Hay un momento en que Borges dice que ella dice, las amigas hablaron de novios, Emma no habló y ninguna esperó que hablara. Aún no había perdido el pavor que tenía a los hombres. Ese Sí. aún se puede entender como que todavía era demasiado joven, o se puede entender como que le había pasado algo que le daba pavor. En la casa de pequeña, esto me lo descubrió también Clara, hay los ángeles amarillos, que es como una especie de figura romboide que simboliza la pureza y la virginidad, ¿no? La doncellez, ¿no? La doncellez. Y Eh, después hay otro elemento más, que es cuando ella va a la piscina y le hacen la revisación, dice, y eso sí. consistía en demostrar que es virgen. O sea, le hacen ¿Así? una revisión, claro, le hacen dar por la época una revisión ginecológica, y está el tema de la sífilis. Evidentemente Ah, pues ya está está, puesto para demostrar que es me virgen. desarmaste entonces, me desarmaste Claro, la teoría. sí. Porque al final dice que Ella está todo... psicológicamente, ella descubre que los hombres Sí, son potenciales violadores, y claro, que es una su cosa rara, madre, casi claro, freudiana, y ¿no? que Que su madre además... sufrió eso. Claro, claro, claro. Y la crítica psicoanalítica lo ha explotado de Mazunz, o sea, hasta el hastío, ¿no? O sea, hay artículos sobre Mazunz desde una perspectiva freudiana. Bueno, ya te digo, yo iba a defender un poco la postura esta Por por crear molestar. debate, pero has ganado, me rindo. No, no te rindas, porque creo que una de las gracias de Borges es que es inagotable su interpretación, ¿no? Sí, O pero hay sea, algo ahí, yo creo que se nos escapa, porque al final dice todo era correcto excepto uno o dos nombres. que Bueno, confunde el nombre de Lowenthal con el del marinero. bueno, claro, pero ese es un nombre. ¿Cuál es el otro, ¿Uno no? o dos? Claro, esa es una lectura, pero es que Borges siempre tiene esas trampas. Esa es una lectura posible, la otra es que falta algo ahí, no sé. Yo antes de que nos vayamos a la Loma del Orto nuevamente, este es una frase que tenemos con Munir, porque Munir pone en su libro La Loma del Orto, que es una frase súper grosera argentina.
súper grosera. Yo digo, bueno, entonces digamos la loma del orto cada vez que nos estemos yendo totalmente para otro lado. Hablando del plagio en tu libro, Munir, porque tampoco... es un libro que tiene 7 capítulos que se llaman Respiración Artificial, que es la novela de Piglia, Memoria del Subdesarrollo, Desmundo Desmoes, Los Combatientes de Cristina Morales, Crónica de una muerte anunciada, que ahí no hay secreto, García Márquez, La muerte y la brújula, que no puede ser más escandaloso, Poe, El viaje a la semilla de Carpentier, Matadero 5 de Vonnegut. O sea, después empiezas a hablar de Piglia. Bueno, me gustaría primero que dijeras algo sobre cómo has robado de esta manera tan descarada, que todos los capítulos son de otro directamente. Sí. Bueno, yo no creo en la originalidad de partida. Yo creo que la originalidad es un concepto jurídico, como tú bien has apuntado, ¿no? O sea, de hecho, me parece que hay una cosa muy interesante en todos estos debates sobre la muerte del autor que hubo en los 60, en los 70, con los estructuralistas y los postestructuralistas, Barthes, Foucault. Eh, Todo el mundo entusiasmadísimo con esto, ¿no? Y de repente tú ves a los herederos de esta corriente. Hoy, por ejemplo, hay un escritor sin rostro que se llama Luther Blissett, que es un colectivo italiano, se supone, y otro chino que se llama Gu Ming, que nadie sabe si son los mismos, pero es irrelevante. Y nadie, en la academia casi nadie le da ningún tipo de importancia a esos escritores. Es como nos llevamos 30 años hablando de la muerte del autor y cuando por fin aparecen novelas colectivas, corales y anónimas, a nadie le importan, ¿no? Me parece que eso es una cosa medio patológica de la crítica, de la idea de la originalidad no existe, pero a la vez la tensión que impone el mercado sobre la originalidad, porque si yo no tuviera un contrato y no pusiera copyright Munir Hachemi, yo no podría haber cobrado los derechos de ese libro, ¿vale? Que es una de las cosas que pasa con Agustín Fernández Mayo. A mí me parece ridícula. Él pelea porque la originalidad no existe, pero claro, tú estás inserto en un sistema en el que produces rédito a partir del concepto de originalidad. Es central, ¿no? Entonces, creo que es esa tensión lo que interesa. Yo opto por declararlo todo, en general. Además, como pasa en la carta robada, creo que se llama el relato de Poe, es un relato en el que no encuentran al asesino hasta el final porque la pista estaba en un lugar tan obvio encima de la chimenea que no lo habían podido ver porque habían buscado en todos los lugares difíciles, ¿no? También me parece que exponer el plagio de forma casi pornográfica permite esconder otros plagios que siempre hay, ni siquiera tienen por qué ser conscientes por parte del autor, ¿no? Siempre Incluso existen. cosas que no tienen ni pies ni cabeza, porque por ejemplo, yo creo que todo el libro está en función de debatir o discutir la teoría de Piglia de teoría del cuento, ¿no? Es una Sí. teoría traída y venida que yo creo que encaja muy bien, pero no sé hasta qué punto es verdad. Entonces es muy atractiva porque se explica muy bien, ¿no? Y uno parece que estuviera descubriendo el membrillo, pero la verdad es que hay muchos cuentos que se escapan de eso. Y incluso hay un autor que yo conozco que se llama Munir Hashemi, que dice, ¿no?, que el único autor que no le gusta es Hemingway, es el único que se habla abiertamente mal. Pero el libro viene a demostrar lo contrario, porque el libro es a través de una serie de actividades delirantes, como las que podían ser la vida misma de Hemingway, se demuestran una serie de cosas, ¿no? O sea, entre el autor que es Piglia o el autor que era García Márquez, ¿no?, estos autores mucho más cerebrales y que escribían tranquilos y demás, tú la verdad es que optas por Hemingway en el Sí, argumento de tu porque texto. me parece que ese es bueno, no sé, o sea, esto suena muy, como que estoy muy crecido, ¿no? Pero me parece que ese es lo que le falta a Piglia. Me parece que las novelas de Piglia a veces no se distinguen de sus ensayos y eso, bueno, pudo ser una moda en una época, pero a mí eso me parece un fallo. Por ejemplo, Respiración Artificial me parece una novela maravillosa que, no sé, le falta algo. A mí me parece que cojea de una pata y la pata es que es como si un mago dijera, mira, voy a hacer este truco, lo voy a hacer así, ¿no? Voy a esconder esto así, nos explica el truco antes de hacerlo y luego lo hace. El truco puede ser genial, pero ya nos lo has explicado. Me parece que a Pili le pasa un poco eso, entonces quería también que hubiera una historia. Yo con Hemingway tengo una relación de amor-odio, me parece que los cuentos son maravillosos y las novelas son terribles. Pero, Yo y él creo que ideológicamente a mí me ganó tu libro, allí yo no soporto a Hemingway, ¿no? sí, Y no, yo coincido igual. contigo en la ficción de Piglia. A mí la ficción de Piglia, con el mayor de los respetos, me aburre de una manera, pero increíble, mientras que sus ensayos es un A lector mí me gusta más hablar de apasionante. ella que leerla. Sí, 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 No me francamente. gusta. Es muy inteligente, pero te aburre muchísimo también. Y después hay otra cosa que me llamaba la atención en tu libro, ¿no?
dice, en teoría, el arte imita la naturaleza, ¿no? Y tú en todo tu libro te dedicas a defender la postura de Oscar Wilde, que dice que la La naturaleza imita naturaleza el imita el arte, arte. no al revés, que la niebla de Londres no existiría si no fuera nombrada por un escritor. No, Ujú. esto también es muy borgiano. Este año vimos el tema del héroe y el traidor, y Sí. justamente lo que dice Borges es eso, que la historia está primero en la literatura y después en la realidad. Sí, luego está esto que dice también Borges de pocas cosas me pasaron. Dice, bueno, pocas cosas más allá de la lectura del Quijote y las Mil y una Noches o algo así, ¿no? Como que para él la lectura es experiencia, ¿no? Yo creo que sí, Cosas Vivas es todo el rato una reflexión sobre la experiencia. Y me parece que ponerle tantas capas, como tú dices, yo lo que intentaba era ver, o sea, yo creo que la experiencia se debe poder narrar, o sea, se puede narrar, parto de ahí. Lo que pasa es que se puede narrar dando un rodeo muy grande, o se puede recrear, ¿no? Reificar, o así usando una palabra un poco pedante, pero, o sea, no estoy en esta tesis negativa del lenguaje, la imposibilidad de la comunicación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, quería jugar también, bueno, hay una cosa medio irónica en el libro, ¿no? Con estas tesis de la imposibilidad de la narración de la experiencia. Y por eso meto muchas capas, el diario, y luego el diario forma parte de la vida, y al final cuando recuerdas la vida ya recuerdas directamente el diario, ¿no? Todo esto va por ahí. Pero al final, ¿qué demonios estás diciendo, no? Porque dices una cosa, la contraria, vas para acá, vas para allá, ¿no? Bueno, Es como eh, además dices, está la historia A, está la historia B, pero también está la historia C, sí, lo cual quiere decir que la verdad es que es infinito. Al ser infinito, has desmontado a Piglia. ¿No? Ya no funciona en A y B, ya. entonces va el demonio. Sí, para mí está la idea un poco de que o sea, no, el autor no debe enseñarle nada al lector, sino quizá exponerle algo. Y ese algo que le expone no pueden ser hechos, sino relaciones entre los hechos. Esa es un poco mi idea para escribir cosas vivas, ¿eh? No te digo que sea mi dogma ni nada, pero me parecía que era la única forma porque yo eso lo viví. Yo fui de verdad a Francia, trabajé en granjas de pollo, me hice vegano, todo esto es cierto. Y entonces me parecía como, ¿cómo cuento eso, no? ¿Cómo No, cuento eso? perdón, el libro, como ese sí que no lo habéis leído, el libro de Munir, que por supuesto lo Ah, vais a bueno. ver, es un viaje de 4 chicos que tendrán 20 y pocos años, me imagino, que se van a la vendimia a Francia con el deseo de tener experiencias y conseguir dinero, ¿no? Y son unos colgados de cuidado y se pasan rompiendo todo, es una especie de novela de viaje juvenil, ¿no? Que a la vez yo creo que es una novela eh, ¿cómo decirte? El canto de tristeza de una generación también, ¿no? Sí, O total. sea, es una novela para mí profundamente social, a pesar de que no está contada así, es una novela que habla de los problemas que vive tu generación, ¿no? O sea, Sí, de eso manera intentaba. bufa muchas veces, pero de eso habla, además de estar hablando de literatura permanentemente, ¿no? Sí, era un poco lo que te decía, que qué hago yo para transmitir esa experiencia. Meto un pollo vivo en el libro, que lo vendan con un pollo y que tú lo mates. O sea, no puedo hacer eso, evidentemente. Sabéis que Entonces, es un friki, lo dije. Eso es muy friki. Un sí, sí. libro con un Bueno, pollo. estoy diciendo que no iba a hacer eso. Ah, bien. Eh, lo único que creía que podía hacer era ver un poco las relaciones. O sea, al final en la novela todo está relacionado y además de forma absurda, que me parece interesante. A mí me parece, bueno, la novela es anticapitalista desde el principio para mí y me parece que esa idea, está la idea de que el capitalismo muchas veces pensamos que tiene una red de relaciones muy compleja, pero al final están desnudas casi. O sea, es que son tan obvias que aunque las entendamos no las podemos subvertir y esa es un poco la novela. La novela al final pasa que todo es, bueno, no voy a hacer spoilers, ¿no? No, Pero no lo cuentes. todo, no lo voy a contar, pero voy a decir, todo estaba relacionado y de una forma tan obvia y tan estúpida, ¿no? O sea, el misterio que te tiene en vilo durante toda la novela de repente es tan estúpido y me parece que esa es un poco la sensación con la que yo volví de Francia, ¿no? De, bueno, es que yo ya sabía esto antes de venir, ¿para qué he venido, ¿no? Y qué valor tiene ahí la experiencia. Sí, por ahí va un poco la novela. Y es una novela totalmente despojada de heroísmo también, ¿no? Sí, Es como intento. no deja de ser una generación de chicos de clase media con grandes sueños y la imposibilidad total de solucionarlos, ¿no? Yo creo que es una novela muy triste. Sí, hay un desclasamiento irresoluble en la novela, sí. Sí, hay algo que no se puede. Y después me gustaría que quede, porque ya en 5 minutos vamos a descansar un poco. En las citas, yo he copiado
seguido sobre todo la novela, se pueden seguir varios caminos. Yo seguí el camino del intertexto, que era de lo que queríamos hablar, ¿no? Y me llamó mucho la atención la ausencia de autores españoles, ¿no? Así, a mí lo primero que me interesó de ti es que eres un autor mestizo. Evidentemente tu padre es árabe y tu madre es española. Eso con el nombre ya... Yo pensaba que era japonés porque se llamaba Sashimi, pero no, pero no, no es No, japonés. mi padre argelino y mi madre, que nos estará escuchando, andaluza. Claro, entonces, a mí me interesan estas miradas, ¿no? Pero me llama la atención, no solo lo de la Loma del Orto, que francamente es pasarse 4 pueblos, sino que solamente en todo el libro que se cita a todo, mira, no puedes citar a más gente en este libro, ¿no? Fuera de mujeres que citas poquísimas, que todo hay que decirlo. Sí, Si sí, hay sí. 50 citas, hay 2 mujeres. Está peor que el premio Cervantes, lo cual es difícil, ¿eh? Mira que es difícil. Bueno, pero solamente citas la saga Fuga de J.B., que es un libro que comparto tu entusiasmo, ese libro me encanta, pero no citas ningún otro español. Entonces también te quería preguntar un poco la relación con el llamado corpus de la literatura nacional, en Sí. este caso es tuya también, ¿no? Bueno, no sé, yo no la siento como mía. Yo cuando me llamó Julián, en paz descanse, para editarme, para decirme que me editaba el libro, me dijo, sí, se nota mucho la influencia argelina, me dijo, ¿no? Y le dije, Argentina, ¿quieres decir? Y dijo, no, Argentina, no. sí. Dijo, no, argelina. Y dije, yo no he leído literatura argelina. Bueno, he leído algo de literatura argelina en francés, de aquella manera. Dije, yo mi influencia, o sea, yo me considero un escritor latinoamericano en realidad, no español, no sé. A mí la literatura española me aburre soberanamente desde La vida es sueño hasta, no sé, 2010 quizá, ¿no? Pasando por alto honrosas excepciones como Valle Inclán, Torrente Ballester algunas cosas, Max Haug, Lorca, ¿no? Hay algunas cosas ahí que sí, pero en general lo que es la literatura española como concepto me parece hediosa hasta el infierno, vamos. De hecho, una de mis mayores condenas es que después de publicar el libro he tenido que empezar a leer literatura española porque, bueno, pues la gente me pregunta, ¿no? Me dicen, me insertan en esa tradición automáticamente y he tenido que empezar a leer y, bueno, para mí es casi como si me pusiera un flagelo todos los días, 3 o 4 horas. Es una cosa que en general no soporto los tics que tenemos. Además, me parece bueno que si hay un boom latinoamericano, por más que se editara en Barcelona, hay un topos ahí en el boom, ¿no? Una idea recurrente que dice mucha gente que es, no, tuvieron que venir los latinoamericanos a renovar el castellano y es que es verdad, o sea, para mí es cierto. Lo otro era Carpeto Betónico, Lía Polvo, no sé. Y luego... lo que decías de las mujeres es totalmente cierto, pero es que eso es una carencia mía. O sea, yo ahora me estoy poniendo las pilas para leer toda esa parte importantísima de la producción literaria que ha sido silenciada, pero en el momento que escribí la novela no había empezado a hacer eso, prácticamente había leído muy poco. Y me parecía un gesto pues, poco honesto ponerme a citar mujeres, ¿sabes? Abrir así a, a una novela de cualquier mujer y de Jane Austen, por ejemplo, y agarrar una cita que me gustara y citarla sin haber leído la novela, sin conocerla bien. Casi prefería exponer esa falla, me parece una falla mía, y la expongo. Y de hecho en un momento de la novela lo digo, ¿no? Digo sí, éramos unos machitos venidos a más y ya está. O sea, es que es lo que hay, ¿no? Prefiero decirlo, pero tienes toda la razón. Bueno, mira, Segundo golpe bajo. sí, hemos luchado poco, la verdad, ¿no? Bueno, Hemos hemos sangrado luchado poco y poco. aún así has ganado. Pero si no, ganamos los dos. Si Ganó queréis Borges. entrar, voy a leer una frase de la novela de Munir que yo creo que sintetiza un poco cómo termina, ¿no? Dice, el verdadero horror no conoce estridencias, solo la rutina y la monotonía. Imagino que la auténtica felicidad funcionará igual, pero al revés, haciendo que cada cosa brille, funcionando siempre a un nivel microscópico, ¿no? O sea, la microhistoria que da cuenta de la macrohistoria. Y después otra, es un libro ecologista, profundamente ecologista, ¿no? Sí. Dice, hay quien cree que contar una historia supone un desahogo o incluso una terapia. No es cierto. Contar una historia es como mucho lo que hacemos de forma automática mientras todo a nuestro alrededor se desmorona, ¿no? Como visión positiva, yo quería señalar también que en estos premios en los que he sido jurado, y he leído a la gente joven. Cuando digo joven, quiero decir muy joven, de 35 para abajo. Yo he encontrado auténticas maravillas. O sea, si bien es cierto que hay una literatura ya viciada por el mercado, que nace para ser vendida, que es Sí. aburrida, que es tópica, que es repetitiva,
que usa el feminismo para poder vender, o sea, que es un bodrio, para decirlo rápidamente. También hay libros francamente sorprendentes. Para mí fue un regalo tener que hacerlo. O sea, cuando te dicen tienes que leerte 34 libros, tú dices, Dios, me voy a suicidar. Pero de esos 34 yo creo que hay 4 o 5 grandes libros, que es muchísimo para una generación, y en el siglo de oro había 4 o 5 grandes Tanto, libros, que ¿no? hubiera 4 o 5 frases. Sí, 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 sí. Y me parece que hay otra manera de contar que es como más mestiza, más abierta, más compleja, más guerrera en algún punto, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con que estamos empezando a mirar con cierta humildad a Latinoamérica, ¿no? A ver O qué podemos mirarnos todos aprender. con cierta humildad, porque también, te lo digo ya como latinoamericana, Sí, el obvio, obvio. movimiento inverso es exactamente igual, es como Lo hay sé. un océano en el medio y nos dedicamos a profundizarlo cada vez más. O sea, Sí, no no, es no, un no estoy idealizando, ¿no? Pero que es claro. verdad que, bueno, que somos 20, 21 países de habla hispana. Algo habrá que aprender, ¿no? Del otro lado, la literatura española ha estado muy encerrada o muy mirando a Europa, intentando copiar modelos que cuando llegaban aquí ya estaban pasados. Pues no sé, me parece sano y me parece que eso tiene parte de lo que ahora se está haciendo. Ahora a mí me interesa la literatura española actual, cuidado. Pero me interesa la que mira, la que se pone en problemas a sí misma, ¿no? Efectivamente que es mestiza, se mezcla y no tiene problema en hacerlo, sí, sí. Bueno, siendo absolutamente respetuosos, son las 8, vamos a tomarnos 5 minutos. Si ¿Vale? queréis aplaudir, aplaudís, si no, en 5 minutos estamos de vuelta. Vale, perfecto. Bueno, si os parece, empezamos con el turno de preguntas, sobre todo preguntas a Munir, así yo descanso. Venga, cobardes. ¿Sigues siendo vegano? Sí, 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 sí. Eso. Bueno, de hecho yo no me hice vegano allí, eso lo digo en la novela, pero no es verdad. Allí dejé de comer carne de producción intensiva, luego me hice vegetariano y con los años me acabé haciendo vegano. Es que debe ser muy impresionante, ¿no? Esa experiencia. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo a veces cuando me preguntan por qué eres vegano, digo, no, no te lo puedo explicar, me tendrías que acompañar a Francia. No, no sé, o sea, realmente no. La vida me ha llevado ahí, pero tampoco, no sé. Si no lo has vivido, o sea, a mí me cambió bastante esa experiencia, sí. Lo del foie y eso. Uf. Sí, lo de reventarles el hígado a los patos, todo, sí, sí. Yo soy Todo muy loco. vegetariano y es lo que a veces digo, pero es que parece que tenemos como un cassette puesto en un discurso que soltamos cuando nos Ya. provocan y yo ya lo evito eso. O sea, que la forma que has hecho tú está muy bien porque está dentro de todo el relato y toda la experiencia y toda una novela magnífica, además. Yo de todas formas, una cosa que quiero decir en la novela es que, por ejemplo, ahí también hay, o sea, hay una relación entre o sea, no creo que sea baladí, igual que cuando Emma Zunz descubre la masculinidad violenta, ¿no? Hay una relación entre todo y hay una relación entre las formas de explotación de los trabajadores que trabajan en fábricas de producción de carne intensiva y el estado de los animales. O sea, son dos relaciones de explotación que están relacionadas. Pues Y si también de somos la todos... tierra. ¿El qué, perdona? Perdón, perdón, he interrumpido, lo siento. No, dale, dale. Es que no se ha cortado. Bueno, hay palabras pedidas, ¿eh? Ah, vale, perdón. Está Perdona, ya- perdona, una cosita. Tengo una cita de tu novela que dice, cuando abre la nave, cuando abre la nave otra persona, ¿no? Lo primero que pienso es que nosotros estamos incluidos en el pobres animales que pensé antes al ver la granja. O sea, la idea de Claro. todo ser vivo, ¿no? Por eso se llama Cosas Vivas la novela. Sí, claro, el título está incluido en el texto también. Vale, Gema. Sí, hola. Buenas, pues mira, yo te quería preguntar, como estabas diciendo que te estás poniendo las pilas para leer autoras, si te estás centrando más en autoras latinoamericanas o españolas y si has descubierto así alguna que ahora mismo dijeras, mira, sí, tal autora la recomiendo, tal autora la recomiendo, así claramente. Pues sí, latinoamericanas. Lo que pasa, también he leído españolas como más compañeras de generación. Por ejemplo, aquí en Granada está Rosa Verbel, que es una poeta, tiene 22 años o 23 creo, y escribe una poesía maravillosa. Su primer libro se llama Las niñas siempre dicen la verdad, y ese lo recomiendo. Luego por Argentina empecé con esto que ahora está reventando tanto, Schweblin, Mariana Enríquez, que tengo ganas de leer, con la que ha ganado el Herralde, ¿no? Con Nuestra parte de noche.
Luego Vera Iaconi, que no se la conoce tanto, pero me parece una cuentista excelente. Luego de Schweblin, por ejemplo, me pasa que me gustó mucho Distancia y Rescate y algunos de sus cuentos, y Kentucky me parece un libro que si se quemara todo y quedara solo Kentucky no quedaría nada, ¿no? O sea, pero su producción anterior, y espero que la que venga, me parece también ultra recomendable. Y bueno, luego Cristina Morales, claro. Sobre todo su primera novela para mí. Para mí Los Combatientes es buenísima. Y luego la de Santa Teresa, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No sé si alguien me puede ayudar, no me acuerdo ahora. Esa es muy buena también. Vale, estaría ahora Eva. Eva Manzano. Ahí está. Hola, hola Munir. Hola, Eva. Bueno, pues yo no me he leído tu libro, me gustaría leérmelo, la verdad, porque las cosas que habéis hablado pues me ha interesado. Y bueno, pues no sé, refiriéndonos un poco a lo de una forma muy profunda de la memoria es el olvido, ¿no? Que decíais. Lo que me ha llamado la atención, o sea, me ha gustado mucho lo que habéis hablado, pero me llama la atención la postura que al decir lo de la literatura española, que me imagino que eso, o sea, yo puedo compartir, por ejemplo, que no me gustan más otros autores o que no son españoles precisamente. Pero me llama la atención y me imagino que como tú tienes la capacidad de decirlo estando hablando ante todos nosotros, yo no sé, también hay muchos argentinos, ¿no? Es un poco mitad y mitad. Me llama la atención porque, o sea, yo puedo entender que no te guste, pero no puedo entender, o sea, es como si yo estuviera hablando ahora lo mismo que tú, ¿no? Con Argentina y dijera eso, pues a mí me choca. Entonces yo te quería, o sea, que qué parte de humildad que tanto acusas, ¿no? La humildad en tus cuentos y en tu libro y eso, ¿qué parte de humildad ves al decir eso? O sea, porque me llama la atención, ¿no? Entonces te diría que en parte creo que es juventud y que en parte es no sé, una radicalidad que yo apelaría a, como española, a intentar que con la admiración que siento por la literatura vuestra, pues dejarais de tener esa continua sensación de explotación o de, no sé, de dominio o de referencia y de poca valoración que tenemos hacia vosotros, porque no es así, o sea, realmente existe mucha admiración y no quiero que esto se convierta para nada en algo referente a lo español porque es una gilipollez. O sea, yo soy la primera que lo digo. Pero, perdona, pero creo que si no lo dijera también me quedaría como chocante, ¿sabes? Simplemente eso y de verdad que me apetece mucho leer tu novela. No, yo te agradezco el comentario. Munir, si me permites, Sí, dale. lo primero es que Munir no es latinoamericano, es español. O sea, no sé si sois conscientes que no está hablando desde el otro lado de la orilla, ¿no? Y segundo, yo creo que yo me integro un poco, no en esta crítica a lo español, sino a lo nacional, que es otra cosa. Yo soy bastante crítica con las literaturas leídas dentro del marco de las fronteras, ¿no? Porque me parece que si hay algo interesante para nosotros es la gran patria del idioma, por lo pronto, que es mucho más grande que cada uno de los países, ¿no? Creo que esto es una tensión que existe para un lado y para el otro, y que si no lo podemos hablar, se puede solucionar malamente, ¿no? Y es parte de un debate que se está dando hoy en día, además. Venga, Munir, lo que tú quieras. No, yo agradezco el comentario, de verdad. Bueno, tema de la humildad, yo estoy dando mi humilde opinión sobre la literatura española muy en términos generales, como digo, salvo muchas cosas. Yo creo que la literatura tiene una beta, ¿no? O sea, bebe mucho de la hibridación. Y creo que por motivos históricos el Estado español se ha cerrado mucho a la hibridación con en general, bueno, por ejemplo, con el sur, ¿no? O sea,
por ejemplo, sigue habiendo una actitud ultra paternalista, por ejemplo, desde la RAE, esta mañana lo estaba viendo, con Latinoamérica, pero brutal, o sea, bestial. Y eso no es hibridación, eso es intento de dominio, conseguido o no, pero intento de dominio. Yo soy argelino, aparte de español. Nadie de mis compañeros de escuela ni de mucha gente que conozco sabe nada sobre Argelia, ni la capital, ni el presidente, ni qué se habla o se deja de hablar. Evidentemente esto es una generalización, no es todo el mundo. Y esto es un síntoma de lo poco abiertos que estamos. Nadie ha leído literatura marroquí prácticamente o argelina, y estamos al lado, y es otra literatura, es una literatura otra que nos podría aportar muchísimo. Por eso digo que creo que estas generaciones que vienen ahora, o que están viniendo, o que estamos viniendo, se estén abriendo a esa hibridación, me parece que le va a hacer mucho bien a la literatura española. De hecho, me parece que aquellos libros que me interesan o aquellos autores que me interesan son los que se han permitido a sí mismos abrirse a otras tradiciones, muchas veces emigrantes o exiliados o locos como Valle Inclán, que se fue a la Revolución Mexicana porque le dio el aire y se volvió a los 6 días. Ese tipo de cosas. Por ahí va un poco mi comentario, ¿no? Pero evidentemente hay muchas cosas buenas. También estudio filología hispánica, quizá por ahí me harté de leer literatura española, no lo sé. Puede que, ya digo, es una opinión personal. Mercedes. Ya se me oye. Bueno, ¿se me oye ahora? Sí. Sí. Sí, vale. Bueno, lo primero que quiero decir es que el libro de Munir me ha gustado tanto que no me lo terminé esa misma tarde, lo dejé para el día siguiente porque no quería terminarlo. Y bueno, y también voy a decir que el de Clara, que me lo he vuelto a leer, también me ha impactado. Porque a mí me interesan mucho los viajes en general. Y estoy ahora mirando desde Ulises y retomando y tal. Y tu libro me parece un viaje iniciático. Y es que, bueno, tú has hablado de otros temas, pero yo sobre todo he mirado y he sacado lo del viaje. Es decir, ahora mismo se están vendiendo experiencias. O sea, se venden experiencias como si fuera un objeto. Y el capitalismo, yo siempre he pensado, me di cuenta en el primer concierto que dio Ramoncín hace muchísimos años, en un colegio mayor chino, que hay donde los colegios mayores, uno que es redondo, colegio chino, que le llamamos el colegio chino, y allí dio. Y yo me di cuenta de que es que el capitalismo es como una ameba que todo lo que pincha lo fagocita, lo envuelve, lo hace light y te lo vende y saca beneficio de ello. Entonces, los viajes son una venta de experiencias y sigue siendo un consumo más. Y luego lo que tú decías me ha parecido muy interesante. La realidad, en cambio, es mucho más triste y mucho más banal. Es vacía. O sea, en eso estoy de acuerdo. Luego, no hay nada detrás. No hay absolutamente nada. Y bueno, hay otra cosa que me he apuntado aquí que me interesa mucho lo que dices, y que es lo de escribir. Lo de vivir de escribir y lo de entrar en el sistema y lo de luchar con el sistema. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante que dijo un artista, que era mi padre, que era escultor y pintor, y entonces él se hizo músico para tener un oficio. Ya ves tú, o sea, dice, hay que tener en esta vida un ganapán y vivir del ganapán. Y luego ya dedicarte a lo que te gusta. Y ya ves tú, él se hizo músico en 4 años y vivió, pues, estaba en una banda de música militar. Es que yo eso lo veo complicado, lo de no tener que venderte y lo de no entrar en el sistema, pero dedicarte al arte es realmente complicado, a no ser que seas otra cosa, seas médico, no sé. Y era todo lo que quería decir, que me ha encantado, de verdad, mucho. Sí, son varias cosas. Yo tengo esa tensión ahí, ¿no? Está ese debate entre el escritor como obrero y el escritor como persona que se dedica a otra cosa, o algo relacionado con la literatura, que es lo que suele pasar, ¿no? Traducir, corregir, editar, y luego escribe
no sé, a mí me parece que la postura de alejarse totalmente del mercado no es hipócrita, no es esa la palabra, pero sí tiene cierto idealismo que no... O sea, quiero decir, ¿el escritor es un oficio más o no? Eso es una muy buena pregunta. Yo tengo amigos con los que discuto esto todo el rato. Yo prefiero que no lo sea. Pero también creo que hay una tensión que es hasta productiva, ¿eh? Me parece que hay una tensión que es incluso productiva. Por ejemplo, Clavícula de Marta Sanz, que antes me han preguntado por mujeres, por cierto, maravillosa esa novela. Clavícula es un libro que es una tensión contra el mercado. Después de haber ganado el Herralde con Farándula, de repente escribe eso sobre el dolor, todo el rato pone literalmente, este mes he ganado esto, de ir a este festival, esto no sé qué. Me parece una estrategia muy interesante para seguir escribiendo a pesar del mercado, pero esas estrategias son productivas, producen buenas novelas, a mi entender. Y luego el tema del viaje y el capitalismo, pues nada, totalmente de acuerdo. También creo, yo no soy pesimista, creo que hay formas de viajar. Creo que una cosa es el turismo y otra cosa es viajar abriéndote a que al lugar al que vayas te cambie, ¿no? O sea, tú viajas y te viajas a ti mismo de alguna manera, ¿no? Sí. Eso es otra forma de viajar, es más costosa a nivel personal. No pretendes mantener tu subjetividad como una bola que no puede cambiar, ir a otro sitio y traerte solo cosas que te llevas colgadas de la mochila, digamos, ¿no? O sea, dejas que penetren en ti esos cambios. Eso es otro tipo de viaje, me parece. O sea, siempre pienso que tiene que haber uno fuera del sistema, ¿no? Sino que lucha hay. Y yo creo que por ahí, bueno, no soy pesimista, pero por supuesto el viaje que se suele hacer ahora, aparte que normalmente suele ser a países más baratos, etcétera, etcétera, bueno, sí que estoy de acuerdo contigo totalmente. ¿Puedo participar? No. Sí. No, dos cosas. Una, el tema del viaje, cuando terminé de organizar el encuentro me di cuenta que los dos tenemos libros sobre viajes. Lo que pasa es que el libro de Munir se refiere, para mí, al viaje de una generación prácticamente, y el mío es como mucho más, como exagerado. Yo siempre me pregunto por la marcha del mundo, ¿no? Entonces viaja a través de las generaciones, o sea que son dos maneras de enfocar la cosa casi inversas, que normalmente las mujeres hacen la pequeña historia y los hombres la gran historia. En este caso estamos haciendo justamente la cosa inversa. Y después en cuanto al mercado, Munir, esto es un tema larguísimo para hablar, ¿no? Pero yo me pregunto cuánto tarda un autor en cambiar una vez que le dan dinero. Te digo porque soy mucho mayor que tú y lo he visto clarísimamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa contigo cuando entras en un circuito donde de verdad los derechos de autor son muchísimo dinero? ¿En qué te conviertes, no? No sé, yo tampoco tengo una postura fija y me parece hipócrita decir, bueno, si se gana dinero está mal. No, por supuesto, ganar dinero con tu trabajo está bien, siempre está bien, pero el precio que te pide el mercado, en líneas generales, los concursos apañados, o sea, por un lado hablamos de que no hay que corromperse, que está mal, los concursos arreglados, el mundo, las cosas a dedo, y luego los escritores somos los que apañamos los concursos también, o aceptamos que se apañan, ¿no? Entonces yo no sé, hay que vivir con estas contradicciones, sin duda, ¿no? Pero, no sé, creo que es un tema para todo un encuentro, y es muy difícil encontrar sinceridad en los que ya se han ubicado, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil. Sí, a mí me parece, por eso hablaba yo de tensión. Porque también si directamente te alejas de eso, puedes alejarte. Me parece una postura perfectamente legítima, pero no vas a cambiarlo. No vas a cambiarlo si estás lejos. Si escribes desde tu lugar, no sé, tienes como Kafka, por ejemplo, ¿no? Que tienes, te dedicas a las patentes y de vez en cuando escribes, está bien, está perfectamente legítimo y salen grandes cosas de ahí. Pero la queja luego por cómo funciona el sistema literario si tú no estás en el sistema literario, ¿no? Y si entras, ¿cuál es la tensión que puedes mantener para no convertirte en eso, ¿no? Yo escribí un artículo sobre Piglia hablando de esto, de los diarios. Para mí los diarios de Piglia son una reflexión constante sobre esto, ¿no? De cómo mantenerse en ese límite sin quedarse de un lado ni caer del otro. Yo creo, esto es una tesis personal, sí, la lanzo al vuelo, pero no sé si es corroborable. Creo que los grandes libros de la mayoría de autores se dan en ese momento de sacralización, ¿no? Ni cuando están sacralizados ni cuando son marginales. No todos los casos, pero muchas veces pasa. Yo me fijo en que muchas veces pasa y me parece interesante cómo la tensión con el mercado es productiva. Te hablo a partir de, no sé, de la instauración del capitalismo, del capitalismo postindustrial, ¿no? O quizá a partir de la Segunda Guerra Mundial. Me quedo pensando muchas cosas, la verdad, porque incluso Piglia, ¿no? Y en su propia actitud con Planeta, ¿no? Piglia fue denunciado. Sí. Entonces, tú puedes ser el epítome de la izquierda por un lado y por otro lado... Claro.
¿no? Yo creo que yo le pido a la creación cierta honestidad, ¿no? Es mi punto de vista también. Y creo que, por ejemplo, tú publicas en Periférica, me parece que es estar dentro del sistema, porque Periférica es parte del sistema, y sin embargo de una manera muy particular, Sí, ¿no? bueno, yo esto lo pienso mucho porque mis 2 primeras novelas son autoeditadas. Yo tengo 2 novelas autoeditadas. Sí, y eso me Claro, parece perfecto. También las tenía Valle Inclán. claro, pero bueno, y Borges, su Sí, fervor lo... Pero sí, claro, pero ahí no sé cuánta gente ha leído esos libros. O bueno, quizá a mí yo no estoy descontento con esos libros, pero no tenía una motivación tan política como Cosas Vivas. Cosas Vivas que se publicara y la vendiera yo en 3 presentaciones no me valía. O sea que esa tensión la vivo, la vivo la profundamente. vivimos todos. Mi caso es el inverso. Yo empecé con Planeta, con Lumen, con Plaza y Janés, y me fui a Página de Espuma. Claro. Entonces tomé la decisión de una editorial intermedia donde nunca voy a ser presionada y siempre me van a dejar hacer lo que quiera. Porque para mí esa es la base de la escritura. Pero mira, yo respeto al que le das 500, me encantaría que me dieran $500,000 de euros, por supuesto que me encantaría. Pero creo que para vender mi alma es poco dinero, francamente. Ya, tal cual. A ver, tengo 9 palabras pedidas y queda media hora, entonces sí que os pediría que intentéis ser breves en las intervenciones para que puedan contestar. La siguiente es Verónica. No te oímos, Verónica. Hola Munir, y a ti también, Clara, y a ti. Pero no, yo lo que quería decirte es que yo sí me leí el libro, no me aguanté, y lo compré y lo leí porque me gustó. Y que bueno, que yo también he leído, porque tú has dicho que poco se sabe, bueno, gracias a Clara, he leído a Fátima Mernissi, también he buscado a Alif Shafak, que no lo sé pronunciar, o sea que también nos interesamos por otras literaturas, ¿no? O sea, más de que salen de Europa, ¿no? Pero quería decirte con respecto a tu novela, que a mí me gustó mucho, yo realmente, el que hayas puesto, volvíamos a hablar de los títulos que le pones a los capítulos, ¿no? Acá, de cuando se hablaba de plagio, yo realmente no encuentro creo que si se los quitas, igual es hermosa, digamos, yo no le veo el aporte que quizás ese juego que tú le has querido dar, ¿no? De poner el nombre de otros autores del libro para significarla. Realmente, mi humilde comentario que no veo, no entiendo lo que quisiste, o yo no lo aprecio, lo que quisiste conseguir, porque a mí me gusta igual. Te lo quitamos, creo que sí, igualmente se comprende y que igualmente es enriquecedora. Era eso, no, me distrae más bien, o sea, me crea una expectativa. Quizás ese es el juego que tú querías, ¿no? O sea, la expectativa de que te lees el título y dices, ¿esto de qué va, no? ¿De qué va a seguir, no? O sea, ¿qué va a decir, no? Pero No, bueno, igual no lo alcanzó yo a comprender del no, todo. no, o sea, si no lo comprendes, falla, eso está claro. O sea, para mí, a ver, es un procedimiento que a mí me gusta mucho. Me parece que en literatura se da, queramos o no, que es el del malentendido, ¿no? Que estábamos diciendo. Yo pongo esos títulos por algo, Respiración Sí, Artificial, sí, me porque es, claro, encuentro porque es el capítulo que reflexiona más sobre cómo narrar la experiencia. No sé, ¿cómo se llama? Crónica de una muerte anunciada, no lo voy a decir, pero tú te bueno, lees ahí las cosas. estaba más. Este, Crónica de su desarrollo, sobre todo por esta escena en la que los burgueses están hablando Ese, de marxismo mientras los camareros les van trayendo una bebida tras de otra, ¿no? O sea, pretendo orientar la lectura, no generar una expectativa. A mí me gusta mucho la idea de poner cosas que yo no sé cómo va a entender el lector. A veces no producen lectura, como en tu caso no te interesa, pues ya está, es un no, fallo, no es es un que me fallo mío. interesaran, yo me creaba como, bueno, a ver quería como relacionarlo con lo que había leído y no, yo me metí otra vez en tu historia. Claro, Entonces, puede claro, pasar. luego era como una cortina que iba Sí, sí, contando, sí, y sí, luego sí. yo seguía con tu historia, o sea, era como que, bueno, Puede no me pasar, pero distraía pensándolo, a ver cómo era que se relacionaba. claro, Me gustó igual, por eso digo, yo se los puedo quitar y me gusta igual ya. la Sí, historia. seguro, seguro. Pero, por ejemplo, yo en mi siguiente, el libro que estoy escribiendo es un libro de cuentos, que no sé cómo se va a titular, en principio variaciones,
Y la cosa es que cada cuento es declaradamente, que esto viene al tema del plagio, que parece que lo haya hecho aposta, pero no. Declaradamente, por ejemplo, un cuento, digo, esto viene de un cuento por ejemplo, tengo uno de Gabriel García Márquez, tengo uno que es una reescritura de La Casa de Asterión de Borges. Son o reescrituras o no necesariamente reescrituras, ¿no? Vienen de ahí. Entonces, voy a poner eso en el prólogo porque también voy a orientar la lectura en un sentido que no conozco. Por ejemplo, igual que para ti a lo mejor han sobrado, para otro lector a lo mejor han servido de una manera que ni yo esperaba. Ah, Eso sí, me sí, parece interesante. sí, Es que un hace como un riesgo, pero a eco. mí me gusta ese Exactamente, riesgo claro, también, claro, claro. de dejar algo ahí que no sé a dónde va a llevar, me gusta, aunque a veces no lleve a ninguna parte, claro. No, está bien, no, pero bueno, yo lo valoro muchísimo tu novela, tu novela. Gracias. Gracias y no quiero ocupar más sitio. Nada, gracias a ti. Laura. Hola. Bueno, yo quería preguntarle a Munir que cuál es tu relación, al igual que dices que Piglia no te convence, ¿no? ¿Cuál es tu relación con Bolaño como un crítico literario, ¿no? Porque para mí es otro gran ejemplo de cómo a través de la literatura hace crítica literaria constante y de manera diferente, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, su voz en entre paréntesis, hablando de los escritores latinoamericanos, muy similar a la que tienen Estrella Distante, Cualquier Oso, ¿no? Esa irreverencia constante contra los escritores, el canon y todo el sistema, y que yo he leído un poco de tu novela, la tengo aquí, pero solo el inicio, a mí me recuerda, ¿no? En cierto modo, esa postura, porque al fin y al cabo tú también estás haciendo crítica desde la literatura. Sí. Sí, no, mi Bolaño me encanta, y de hecho la novela, efectivamente, el otro nombre que habría que decir con Borges y Piglia sería Bolaño, claramente. Y Bolaño creo que supera eso que hace Piglia. Es verdad que Piglia tiene una profundidad que yo no sé si Bolaño tiene. Tampoco me importa. O sea, estamos hablando de literatura, no de crítica en este caso, ¿no? Pero que no sé si Bolaño tiene. No estoy diciendo que no la tiene. Pero claro, Bolaño tiene una capacidad de narrar. A mí de Bolaño lo que más me gusta es 2666, que es un viaje constante. La parte de Archimboldi es la que más me gusta. Es un viaje constante y fíjate, con Bolaño se cumple eso de que sus mejores textos son los que se hacen en el momento de consagración, en el momento en que Raldel empieza a publicar las cosas y tal, y luego se muere, o sea que tampoco sabemos qué habría hecho después. Pero sí, Bolaño es una influencia clara y me encanta además. Nadia. ¿Nadia? Pues María Jesús. Sí, disculpar. Vale. No tenía el micrófono, me lo había dejado en silencio. Bueno, decía que buenas tardes a todos. Yo, me ha venido, son dos cosas las que quería decir. Una es una reflexión, porque me ha venido pues, a la cabeza el tema de los animales. Yo creo que cada vez las personas vamos caminando hacia pues, espacios más ecológicos. Todo esto pues, me parece un tema muy interesante que se pueda tratar, aunque no he leído la novela. Yo no soy vegetariana, pero sí que me empieza a interesar como individuo cómo se tratan o manejan esos animales desde que salen de su punto hasta que llegan al consumidor. Entonces, bueno, pues era una reflexión y también en esta cuarentena, por ejemplo, me acuerdo mucho porque estamos encerrados y pienso mucho en los animales que viven solamente para estar encerrados. Me parece algo pues, que moralmente deberíamos de tratarlo y ver que tiene un significado muy importante. Bueno, ¿de literatura? ¿Perdón? Nada. No, era una reflexión sobre lo que ha dicho Munir de su novela, de las aves y tal. Simplemente era eso. Y luego, bueno, aunque no esté tampoco en el tema, sí que me gustaría preguntarles a los dos autores que actualmente en la literatura actual, donde salen millones de libros y no sabemos dónde escoger, porque es una pregunta que se me quedó un día en la cabeza, si ellos ven actualmente qué hay o qué diferencias ven cuando escribe una mujer o un hombre, si todavía le ven alguna diferencia y que la señalen. Muchas gracias. Bueno, si puedo contestar, ¿me oyes? Sí, te oigo mira, te voy a decir que la diferencia en gran parte está en la recepción de la obra.
¿no? Es muy difícil determinar, o sea, hoy en día que hablamos de géneros fluidos, o sea, exactamente qué escribe alguien porque es mujer o porque es hombre. Lo que sí te digo que el Cervantes es muy posible que no se lo den, si es una mujer. O sea, que el sistema está todavía, aunque hay muchas mujeres jóvenes muy buenas escribiendo, ¿no? A mí cada vez que me entrevistan me preguntan, ¿y no te parece que este boom de las mujeres es una cosa exagerada? Y nadie me pregunta, ¿y no te parece que este boom de los hombres es una cosa exagerada? O sea, que las condiciones que te reciben son diferentes en un caso y en el otro. Y después me parece que cada autor es individual, realmente. Munir, ¿quieres decir algo? Sí, sí. Es que estaba intentando acordarme el nombre de una novela. La mujer helada, ¿cómo se llama la autora? No leí. Sí, mira, lo voy a buscar. Se puede hacer esto, ¿no? Sí. De Annie Ernaux. Annie Ernaux. Me parece que sí, yo creo que sí que hay una diferencia. Creo que sí que hay una diferencia, aunque bueno, puede haber casos siempre, ¿no? Pero no sé, igual que creo que la literatura bebe de la hibridación, también creo que bebe de la incomodidad y de la subalternidad muchas veces, es decir, de una experiencia de explotación. Y bueno, y las mujeres, evidentemente, por ser mujer en esta sociedad ya vives una experiencia de explotación que luego puedes revertir más o menos, pero es un sistema de opresión y de dominación. Y creo que de ahí puede salir muy buena literatura. No que salga necesariamente, no estoy diciendo eso, pero creo que puede salir muy buena literatura. Y esa novela me parece un ejemplo perfecto. La mujer helada, como se cuenta una experiencia que tradicionalmente ha sido doméstica, ¿no? La literatura es algo público y la experiencia totalmente doméstica es una experiencia privada. Hay una tensión que yo creo que Sally Rooney resuelve, Annie, ¿no? Resuelve de forma magistral. O sea, sí creo que hay algo ahí. Lo que pasa es que es muy difícil de ver porque está muy dentro, está muy profundo y microscópico. Muchas gracias. De nada, tío. María Jesús. Hola. A ver, yo no he leído tu libro, lo siento, me he enterado tarde de todo. Lo leeré, a pesar de que yo, como tú, casi no leo literatura española. Y como no vamos a hablar de nosotros, porque hemos venido a hablar de Borges, ¿no? Puedo dar una explicación muy rápida, también me aburre. Tengo una pregunta. Cuando has hablado de Emma Sus y has dicho que realmente crees que la violó su padre, yo te pregunto por qué. Porque no vale con la frase de había dos o tres. Es decir, algo hay ahí que a mí me llama mucho la atención. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿por qué lo creo? Ya no lo creo, porque Clara me lo ha desmontado, pero ¿por qué lo creía? Básicamente porque en el cuento de Clara, no sé si lo has leído, sí la viola su padre. A Luba la viola su padre literalmente, o sea, está dicho. Además está dicho en dos cuentos diferentes. Entonces eso me hizo leer Emma Zunz a partir de ese cuento. No es que yo la primera vez que leí Emma Zunz pensé eso. Entonces, claro, cuando lees con una perspectiva empiezas a encontrar pistas, como por ejemplo ese aún le tenía pavor a los hombres, luego los ángeles que también aparecen en el Paseo de Julio cuando se está yendo con el marinero por una serie de pasillos, espejos. Es un poco por eso. Sí, sí, pero vamos, que creo que la lectura es totalmente incorrecta y Clara lo ha demostrado. Pero sí, vamos a ver. Ya, gracias. De nada a ti. Vale, Maya. ¿Qué hacen? Preguntan y desaparecen. Maya se fue. No, estoy aquí. Vale. Que yo te quería decir, Munir, que disfruté muchísimo con el primer capítulo, que es el que he leído de tu libro, que me parece que eres un fresco, pero de mucho cuidado y que me encanta. O sea, cuando hablas de esto de que la tradición deplorable en la que se han inscrito decenas de autores, que son varias las técnicas que tú rechazas, nada más y menos que la mise en abîme, pues no, yo estaba pensando en a la porra Hamlet de Shakespeare y a la porra, bueno, el falso manuscrito, el falso testimonio y tal. Y el Quijote fuera. No, pero que me ha encantado porque, o sea, te quería preguntar, yo te veo como muy de autoficción, ¿no? Y te quería preguntar si este narrador es Munir o es otro narrador. No es otro. Cachondeándose de todo, como puede ser, estaba pensando en Marcelo, el narrador de Bartleby, en la novela de Vilamatas, ¿no? Sí. Que no sabes si es o no es Vilamatas y que va expresando eso. También esa búsqueda
en el laberinto, ¿no? De qué es lo que quiere o no quiere escribir, que me ha encantado eso. Y también que me identifico mucho con el rechazo a un tipo de literatura, pues sí, canónica, que no es consciente de la hibridación, ¿no? Que yo creo que los españoles, un poco, esto también va con Eva, ¿no? Que no reconocemos nuestra propia hibridación o hibridismo histórico, étnico, tal, y entonces, pues, vamos, yo no solo he odiado la literatura española, es que la inglesa, y me he dedicado a la postcolonial toda mi vida. Entonces era como, huyo, porque no me representa nada de eso. Entonces, nada, decirte que le quiero regalar a tu madre mi primera novela, Una habitación en Lavapiés, porque trata de mujeres españolas, entre comillas, no tan híbridas, entre comillas, o sin ninguna conciencia de híbridas, que nos enredamos en historias muy divertidas también con personas que vienen de otros países y tal. Entonces, pues que pienso que le puede gustar. Nada más. Nada, luego si quieres me escribes y te doy su dirección. Vale. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no soy tan exigente como Munir, ¿eh? Mamá, se te ve la frente. Bueno, es que es la primera vez que uso esta aplicación, ¿eh? Pero me está encantando, la verdad, me apunto. Gracias, gracias, Maya. Nada, Isabel. Que sí, no es Munir. De hecho, me parece fascinante que hayas visto eso en el primer capítulo. Bueno, quizás precisamente para leer el primer capítulo solo, porque mucha gente se lee la novela y me dice, bueno, pero tiene este punto de ingenuidad el narrador, de que va a ser capaz de narrarlo y de que, bueno, el grado cero del ornamento y todo esto, que es imposible, obvio. Sí, no. Pero la novela parte de eso, parte de esa imposibilidad, ¿no? Él intenta todo el rato narrar la experiencia, se da contra una pared y entonces ya empieza a hacer ciertos giros literarios para poder conseguir ese objetivo primero, que era narrar su experiencia, pero sí, no. Es de coña total, claro. Está muy bien visto. Vale. Gracias. Carmen Dorado. Hola, Munir. Hola. Ahlan wasahlan. A ver, en primer lugar quiero darte la enhorabuena por tu novela, me ha gustado muchísimo, la he disfrutado, es muy ágil, tiene un ritmo buenísimo. Y luego quería comentar, estamos hablando de literaturas híbridas y tal, a ver, has comentado tú anteriormente que en España que se lee poca literatura árabe. Ahí hay un problema que es la traducción, lo sabrás. Sí, claro. Tenemos muy pocas editoriales que tienen buenas traducciones y son muy fiables. Una es Ediciones de Oriente y el Mediterráneo, y ahora hay otra que es Verbum, que ha hecho un convenio con la Escuela de Traductores de Toledo y está reeditando novela antigua. En cuanto a la lectura de la literatura árabe, yo, bueno, sí me ha interesado mucho y he leído muchísima literatura árabe y creo que además está haciendo cosas muy interesantes ahora en la parte toda de, vamos a llamarlo Oriente Próximo, ¿no? O sea, hay escritores interesantísimos que están además haciendo, bueno, pues cogiendo autores, ya pues vamos a García Márquez, que bueno, les encanta en el mundo árabe, a Borges, y lo que hacen es crear sus historias, o sea, trasladar las historias de ellos a Oriente. Y me parecen buenísimos. Yo no sé si conocerás, mira, a este autor, es un autor iraquí, Ayabad Yassin Hussein. El libro, mira, te lo acerco, está editado por Siruela, si no luego te lo pongo, y es un homenaje, todo el libro es un homenaje a Borges. De hecho, el cuento final es el cuento del otro y yo, o sea, es fantástico, ¿no? Y tenemos a Yomada Haddad, ¿no? Libanesa, que está haciendo una literatura además de lo más rompedora actualmente. Entonces, a ver, yo quería comentarte si tú, o sea, si en tu corpus creativo también tienes, aparte de la literatura hispanoamericana o más bien de Latinoamérica, tienes también la creación tradicional árabe. Bueno, está mi madre aquí. Yo sí, pero muy profundamente, porque mi madre es filóloga árabe. Ah. Y bueno, yo de pequeño leía árabe, luego ya no, ahora ya solo lo hablo.
pero tenemos una edición en tapas negras duras, que estará ahí al lado de mi madre, supongo. Seguro, seguro. De las 1001 noches, está en la otra estantería arriba, creo. De las 1001 noches, y yo de pequeño me la pasaba leyendo eso una y otra vez. O sea, yo leí las 1001 noches una y otra vez. Entonces, esa es. Con unas ilustraciones además que, vamos, es que las recuerdo como si estuviera delante. Y sí. Bueno, realmente no tengo la tradición árabe, tengo las 1001 noches. El resto lo he conocido después. Pero es que están tan profundas que ni siquiera las reconozco bien, ¿sabes? Porque es que es realmente lo primero que leí y muchas veces, o sea, lo leía, lo releía, eso y Gerard Darrell, me acuerdo, así como dato aleatorio. Sí, Esto lo sí. leía y lo releía en bucle, o sea que sí. Es una buena. Muchas gracias por tu comentario, me interesa un montón. La última palabra que está pedida es la de Lola. Hola, buenas tardes. Hola, Lola. Hola. Bueno, a ver, yo quiero volver a Borges y quiero volver a Emma Zun y al tema de la literatura masculina o femenina, si hay marcadores de género en los textos literarios. Es muy largo, bueno, no muy largo, pero muy complejo quizá para responder, pero yo creo que Emma Zun, por ejemplo, ella, la protagonista, a mí me parece que formalmente no existen marcadores de género en un texto literario, es decir, y a medida que la igualdad entre hombres y mujeres se ha producido a lo largo del siglo, de la mitad del siglo XX, esos marcadores han ido desapareciendo, pero es cierto que para mí Borges es un autor extremadamente masculino, en el sentido de que tanto su perspectiva como el lugar de poder en el que sitúa a sus personajes es muy masculino. Solo para terminar, quería haceros pensar que al lado de Borges, en Brasil, contemporánea de Borges, estaba Clarice Lispector, y imaginaros, pensad un poco en la literatura y en la escritura de Clarice como unos personajes femeninos absolutamente endebles, digamos, débiles, vulnerables, y los personajes, y Emma Zun. En ese sentido me parece que Emma Zun es más una mujer, un hombre que una mujer. Es una joven de 19 años muy, muy valiente, que vengativa, que planifica. Bueno, esto es lo que quería plantear. A Clara y a Munir, que no he leído tu novela, pero me ha interesado mucho la conversación. Te va a gustar mucho, Lola. La leeré. Sí, yo no sé qué decir, estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante el comentario. El lado oscuro del amor. Sí, perdonad, es que como no sé usar la aplicación, no lo puedo poner en texto para todos, pero es un sirio muy interesante y que bebe, yo creo, bastante de la tradición de García Márquez, si queréis leerlo. ¿Pero quién? No has dicho nada. Reflexión a mí. No, reflexión. Ay, muchísimas gracias. De nada. Que, volviendo al tema de la masculinidad, sí, bueno, en la propia Argentina estaban el del beso de la mujer araña, es que sus nombres se me van todo el rato. Manuel Puig. Gracias. Puig, Copy, Pedro Lemebel en Chile, o sea, sí hay una tradición, por supuesto, Borges ahí estaba en la prehistoria. Pero sí, me parece muy interesante, de hecho, me parece que esos son los marcadores de género interesantes de buscar, ¿no? Porque a mí me parece que es microscópico, como ya he dicho antes, ¿no? Y me parece que tú le has dado muy bien en la tecla, cómo la propia construcción de un personaje o las propias construcciones gramaticales pueden marcar género. Claro. Sí, me parece interesantísimo, vamos. No tengo nada que decir. Que sí. Daría para un debate, ¿verdad? Sí. Claro, me parece que hay muchos de los temas que estamos hablando que son enormes. Sí. Todos. Perdón, es que se me había escapado una pregunta, si luego da tiempo a que intervenga Renata, un segundito. Hola a todos, muchas gracias, ha sido una gran experiencia ver tanta gente después de meses de nada. Bueno, yo antes que nada les voy a compartir un texto que encontré, regresando al tema del plagio, sobre las similitudes entre Emma Zun y la tragedia Judith de Friedrich Hebel. Entonces creo que lo van a encontrar muy interesante, muy rico. Y bueno, les pregunto a Clara y a Munir, yo a partir de una experiencia, yo trabajo como traductora y hago dictámenes para Planeta México, y un día me enviaron una novela para dictamen, descubrí un plagio brutal. Habían plagiado prácticamente la historia de Candy Candy, la caricatura. Y cuando yo presenté mis argumentos para decir esta novela no se puede publicar, es un plagio, me dijeron,
la editora me dijo, bueno, voy a hablar con la autora vino de Monterrey a Ciudad de México y días después, cuando yo quise investigar qué había pasado, lo que hacen es que me dicen, no, la autora dice que no es un plagio, aunque yo lo demostré con creces. Y después, un mes después, me piden que vuelva a dictaminar el mismo libro y que verifique que ya no se noten las similitudes en el trabajo original y Candy Candy. A partir de eso, yo le pregunto a Clara y les pregunto a Clara y a Munir, ¿no es un juego perverso del mismo sistema que por una parte mata la posibilidad de la metatextualidad en la literatura, pero al mismo tiempo promueve este retomar historias que venden? Hombre, yo creo, después te dirá Munir, o sea, a mí me parece que hay editoriales y editoriales, ¿no? O sea, me parece que en el caso de Planeta el dinero es tan importante que está el mismo caso de Cela. El caso de la novela de Cela es un plagio evidente. Sin embargo, con la potencia que tiene Planeta, jamás le dieron la razón a la mujer plagiada. Entonces, que si tu objetivo no es la literatura, por decirlo de alguna forma, sino cualquier otra cosa, sino la venta de chorizos, evidentemente eso promueve cualquier tipo de historia. O sea, a mí no me extraña que sea así. De la misma forma que no me extraña que autores entreguen manuscritos que son una cagada y un pobre editor los convierta en un libro. O sea, me parece el mismo escándalo. Pero bueno, esas son las leyes del consumo. Entonces, quien compra en ese tipo de editoriales debería saber a qué se atiene. Munir, Sí, lo que quieras. creo que has dado en la tecla, ¿no? Que el problema es el dinero siempre, porque el dinero, el mercado, porque a mí me gusta pensar en un sistema en el que no hubiera derechos de autor, como decía Borges, ¿no? En este mundo idealista suyo de anarquismo spenceriano, en un mundo en el que simplemente se escribe, se publica y se da la luz, pero claro, ahí nos mojamos todos o no se moja nadie, es decir... Bueno, Munir, yo te propongo que en ese mismo mundo nos den de comer gratis, no nos comen. Claro, pero luz, es que precisamente ¿no? por eso, ahí va. Por ejemplo, creo que con un tema como la renta básica, eso puede, no digo que vaya a ocurrir, pero digo que va a cambiar la concepción del copyright. Tampoco creo que haya que regalar cultura dentro del marco de un sistema capitalista. Ahí iba yo, por eso digo que si jugamos, jugamos todos. Hace unos días publicaba Brigitte Vasallo en El Salto un artículo diciendo el autor literario percibe menos, o sea, el plusvalor que genera para el empresario es mayor que el de un agricultor. O sea, hay libros que producen millones y el autor no ve un 10% con suerte, ¿no? O sea, hay un plusvalor bestial. Ahí voy con que si jugamos, jugamos todos, ¿no? Si tú me publicas gratis, a mí me parece muy bien. O sea, en un sistema en el que todo estuviera cubierto, sería genial, pero claro, no estamos en ese sistema. Por eso también me parecía que los argumentos de Fernández Mayo cuando se defendía de Kodama eran muy pobres. Porque hablar en un sistema ideal, no, estamos aquí, habla aquí. Yo creo que esto es un tema demasiado grande. Bajo mi punto de vista, el que pone el dinero pone la línea política y esto es igual en todo el planeta. Entonces, cada uno, yo cada tanto pienso, o sea, no me equivoqué, no debería haber seguido en Planeta, no hubiera sido una autora rica que hubiera escrito rapidísimos libros, ¿no? O sea, y siempre me da cierta envidia cuando una compañera de generación le pagan así, pero bueno, fue mi decisión esta, ¿no? Es tomar la literatura de otra manera y tengo una libertad que el otro no tiene. A mí lo único que me molesta es que el otro me diga que no es corrupto. Eso sí que me molesta. O sea, yo creo que si tú te estás vendiendo, bien por ti, pero te estás vendiendo. Sí, te está vendiendo, sí. ¿No? Entonces, que por lo menos seamos claros con el juego que estamos haciendo. Sí, sí. No estoy... Y quiero ver, Munir, si tú eres capaz de mantener los disparates que escribes, una vez que Planeta te suelte un talón con 500.000 euros y te diga, el año que viene quiero una novela, y quiero 5 novelas más, y tienes 5 años para escribirlas. Te quiero ver, porque la realidad es esa. Sí, sí, totalmente. Eso... Entonces, me parece un debate maravilloso, pero no quiero cerrar esto con el mercado porque es lo de siempre. Estamos hablando de literatura. Todo el mundo se queda callado, ahora nadie habla. Camila, ¿has alguna pregunta? No, yo ya está. No hay más turnos. ¿No hay más turnos? Munir, ¿puedes decir algo amable a la concurrencia?
No, que muchísimas gracias, que ha sido mi primera experiencia en un taller online y me ha encantado. Muchísimas gracias por todas las intervenciones, por todas, o sea, de verdad. Además creo que se genere debate es lo mejor que puede pasar en un taller y nada, que espero que lo hayáis disfrutado. Sí, creo que Renata nos iba a leer el texto, ¿no? ¿O nos lo vas a enviar? Me está mandando. Ah, vale, vale, perfecto. Lo acabo de enviar. Me parece que nos va a iluminar muchísimo sobre la metatextualidad de Emma Sons. Vale. Gracias. A ver qué está en el chat. Gracias a ustedes. Nada, muchísimas gracias. Y gracias, Clara, por invitarme. Bueno, que estamos llegando a la hora. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, yo les agradezco muchísimo la participación. Me parece que abrir estos espacios de debate es importante, ¿no? Sobre todo en la época que estamos, donde cuando podamos salir de casa tendremos muchísimas cosas para debatir. El otro día hablaba con Nuria Barrios y me preguntaba qué te parece que sería lo peor que podría pasarnos, ¿no? Yo le decía, lo peor que nos podría pasar es que salgamos igual que entramos, ¿no? O sea, yo creo que el espacio de reflexión es importante y la literatura lo es, y la obra de Munir también, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con reflexionar sobre el mundo, pensar sobre una generación, pensar sobre las influencias que recibimos, lo que debemos a los otros que han escrito antes que nosotros. La relación entre las fronteras también es un tema que ha salido, que es un tema súper interesante. Me parece que la participación de Eva fue muy valiente, ¿no? Y bueno, que son temas que son abiertos, nadie tiene la última palabra. O sea, en el taller sabéis que se trata de debatir y no de imponer, y de acercar libros como el libro de Munir, que quizá no serían tan fáciles de que nos llegaran si no fueran por estos caminos de relación entre escritores que creen en cierto tipo de literatura, ¿no? Porque después de la recomendación de Erika, me lo recomendó también Andrés Neumann, después hablé con Eduardo Becerra, me dice, sí, fue mi alumno durante mucho tiempo y es muy bueno. O sea que hay toda una cadena de gente que también está dispuesta a buscar literatura fuera de las órdenes del mercado. ¿Algo más queréis comentar? Bueno, son las 21. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Clara. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Clara, gracias. Gracias. Pico para irnos. Hasta luego. Hasta luego. Sí, que viene. Chao. Chao, gracias. Chao, Clara. Adiós. Hasta luego. Chao.